Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gil, preparador ad honorem de la Cátedra de Fisiología, y el día de hoy me corresponde hablarles acerca de cerebelo, tema perteneciente a la unidad de sistema motor. Comencemos entonces. Bien, el cerebelo ha sido históricamente denominado como el área silente del encéfalo. Esto debido a que su estimulación eléctrica no genera ni sensaciones conscientes ni actividad motora directa. Sin embargo, esta definición es engañosa respecto a su importancia, porque si bien no inicia la contracción muscular por sí mismo, la ausencia o extirpación del cerebelo sí provoca que los movimientos corporales se vuelvan o bien extremadamente anormales o incoordinados. Entonces, ¿cómo podemos definir al cerebelo? Lo definimos como una estructura crítica del sistema nervioso central con simetría bilateral que se ubica en la fosa posterior del cráneo, concretamente en posición dorsal o posterior respecto a la protuberancia y el bulbo raquídeo, que hacen parte del tronco encefálico. De ellos dos se encuentra separado por el cuarto ventrículo, que es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, que la podemos ver mejor en esta imagen. De igual forma, para mantenerse anclado en esa posición y poder comunicarse también con el resto del cerebro y de la médula espinal, el cerebelo utiliza tres grandes vías de gruesos haces de fibras nerviosas que se denominan pedúnculos cerebelosos, es decir, el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, que los podemos ver en esta imagen. ¿Cuál es la importancia del cerebelo? Bueno, la importancia del cerebelo radica en que éste actúa como el principal centro de procesamiento para la modulación, coordinación, refinamiento y aprendizaje de los movimientos, y en que además posee una representación completa del cuerpo, lo cual se verá más adelante, una representación somatotrópica, tanto motora como sensorial. A diferencia del cerebro, donde la representación es contralateral, el cerebelo se ocupa de las representaciones ipsilaterales, es decir, del mismo lado del cuerpo. Esto es un dato que es importante que tengan en cuenta. Y bueno, en fin, sabemos en función de lo comentado previamente que entonces una lesión cerebelosa puede provocar una incoordinación total sin llegar a causar parálisis muscular. Esto confirma entonces su rol modulador. No impide que la persona ejecute el acto motor, es decir, no hay parálisis, pero el movimiento va a presentar muchos errores. Entonces, ¿cuál es la misión fundamental o función primaria del cerebelo? La misión fundamental del cerebelo es la detección y corrección del error motor. ¿Cómo se define el error motor? Se define como la diferencia entre el movimiento que el individuo intenta realizar, que es lo que se conoce como el plan motor, y el movimiento que realmente se ejecuta en la periferia. Para realizar este cálculo, el cerebelo necesita recibir y procesar dos flujos de información simultáneo que convergen en la corteza cerebelosa. Estos dos flujos de información son el plan motor o intención de movimiento, que es la retroalimentación interna, y la ejecución real, que es la retroalimentación externa. Entonces, el primero, el plan motor o intención de movimiento, el cerebelo lo recibe desde las áreas de control motor del encéfalo, es decir, corteza motora, premotora y somatosensitiva, que envían información al cerebelo acerca de la secuencia deseada de contracciones musculares. Esta señal también se conoce como descarga corolaria. En lo que respecta a la retroalimentación externa, esta se recibe desde la periferia, es decir, músculos, articulaciones y piel, y llega principalmente por los fascículos espinocerebelosos, comunicando el estado real de la contracción muscular, la tensión de los tendones, la posición, la velocidad y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Al comparar instantáneamente estas dos señales, si el cerebelo detecta que el movimiento real no coincide satisfactoriamente con el plan motor, entonces inicia medidas correctivas, que consisten en enviar proyecciones de retroalimentación hacia las neuronas motoras superiores para reducir el error. Esta corrección del error motor es importante también saber que ocurre en dos escalas de tiempo fundamentales. La corrección en tiempo real, que son aquellos ajustes que se realizan sobre la marcha, modificando el movimiento mientras se está llevando a cabo para asegurar que se realice de forma precisa, y el aprendizaje motor, porque las correcciones realizadas frente a un error motor no solamente sirven para el momento, sino que también se almacenan a largo plazo como una forma de aprendizaje motor. Hablemos ahora acerca de la organización anatómica y estructural del cerebelo. Anatómicamente, el cerebelo se encuentra conformado por una superficie externa sumamente plegada de sustancia gris que se denomina corteza cerebelosa,
una masa interna de sustancia blanca y un conjunto de núcleos profundos, que son agrupaciones de células enterradas en la profundidad de la sustancia blanca. Entonces, estos núcleos profundos constituyen el centro de comunicación eferente del cerebelo, es decir, que casi toda la información que sale de la corteza cerebelosa, ya vamos a ver más adelante cómo, debe pasar obligatoriamente por estos núcleos profundos antes de dirigirse al resto del sistema nervioso. Estos núcleos profundos se organizan en tres pares a cada lado de la línea media y son el núcleo del fastigio, que se encuentra relacionado con la vermis, el núcleo interpuesto, que está conformado a su vez por los núcleos globoso y emboliforme, y el núcleo dentado, que se encuentra relacionado con los hemisferios laterales. Bien, desde una perspectiva morfológica macroscópica, hay dos profundas cisuras que dividen el cerebelo en tres lóbulos principales. El lóbulo anterior, que es visible en la superficie superior, el lóbulo posterior, que es la porción más grande y se sitúa entre las cisuras primaria y posterolateral, y finalmente el lóbulo flóculo-nodular, que es la porción filogenéticamente más antigua, es decir, el arquicerebelo, y se desarrolló conjuntamente con el sistema vestibular. Es fundamental para el control del equilibrio corporal. Desde el punto de vista funcional, el cerebelo se va a organizar a lo largo de su eje longitudinal en tres zonas que operan con relativa independencia, pues poseen conexiones aferentes y eferentes distintas, y a diferencia de la corteza cerebral, carecen de fibras comisurales que conecten los lados derecho e izquierdo entre sí. Estas zonas son la vermis, que es la estructura central, y los hemisferios cerebelosos. Ahora bien, en esos hemisferios cerebelosos es posible reconocer una zona intermedia que se conoce como paravermis y una zona lateral que ya se corresponde con la gran porción externa del hemisferio y es la más desarrollada en los seres humanos. Cuando estudiamos el cerebelo, uno de los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta es la microestructura de la corteza cerebelosa. Es decir, cuáles son las capas de la corteza cerebelosa, cuáles son los tipos celulares presentes en cada una de esas capas y cómo es la interacción o dinámica sináptica entre esos tipos celulares. Entonces, para ubicarnos vamos a recordar, vamos a volver a esta imagen. Esta es la corteza cerebelosa, que es la superficie externa de sustancia gris que cubre el cerebelo y que está muy plegada. De hecho, acá en esta imagen que ya es más, que es amplificada, podemos reconocer esos pliegues que veíamos en la imagen anterior. Entonces, vamos a reconocer tres capas en la corteza cerebelosa. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa de células granulares, siendo la capa molecular la más externa y la capa de células granulares o de células granulosas la capa más interna. En la capa molecular podemos reconocer las arborizaciones dendríticas de las células de Purkinje, las ramificaciones en forma de T de los axones de las células granulares, que se denominan fibras paralelas, y adicionalmente interneuronas inhibitorias locales, que son las células estrelladas, y adicionalmente las dendritas apicales de las células de Golgi, que las podemos ver acá. En la capa de células de Purkinje, o capa media, se puede reconocer únicamente a los somas de las células de Purkinje. Estas células, es importante saberlo desde ahorita, constituyen la única vía de salida de información desde la corteza cerebelosa. Su salida es completamente inhibitoria, es decir, GABAérgica. Y bueno, en esta capa también es posible, no siempre, pero es posible, reconocer unas interneuronas que se conocen bajo el nombre de células en cesta, que son estas que están acá. Pueden estar entonces también en la capa de células de Purkinje. Y por último tenemos la capa de células granulosas, que es la capa más interna, que contiene a las células granulares. Las células granulares se consideran la clase de neuronas más abundante del cerebro humano. En esta capa también se ubican los cuerpos celulares de las interneuronas inhibitorias de Golgi, que son estas que están acá. Una vez comprendido esto, resulta entonces más sencillo abordar la dinámica de interacción entre las diferentes células que están presentes en la corteza cerebelosa. Entonces, el centro de esa dinámica sináptica o esa dinámica de interacción es la célula de Purkinje, porque ella representa, como ya se mencionó, la única vía de salida de la corteza cerebelosa.
La célula de Purkinje recibe dos vías aferentes excitadoras, pero a pesar de ello emite una única señal de salida que es puramente inhibitoria. ¿Cómo sucede esto? Bueno, como mencionamos, ella recibe o integra información de dos fuentes fundamentales. Por una parte, de la vía de las fibras musgosas y de las células granulosas, y por otra parte, de la vía de las fibras trepadoras. Ambas fuentes son excitadoras. Por una parte, las fibras musgosas se originan en los núcleos pontinos, en la médula espinal y en el tallo cerebral. Ellas hacen una sinapsis excitatoria con las células granulosas en la capa granular, es decir, en la capa más profunda. Los axones de esas células granulares ascienden a la capa molecular y se bifurcan en forma de T formando las fibras paralelas. Esas fibras paralelas establecen una sinapsis excitatoria con las dendritas de las células de Purkinje. Se necesitan entre 80.000 y 200.000 de estas fibras paralelas para excitar efectivamente a una sola célula de Purkinje. Por este motivo, en vista de que cada una de las excitaciones individuales de las fibras paralelas provoca un potencial de acción breve y poco intenso, entonces se conoce esto como descarga simple. En el caso de la vía de las fibras trepadoras, esas fibras se originan en la oliva inferior contralateral. La oliva inferior, recordemos que se encuentra en el bulbo raquídeo, y ellas establecen una sinapsis directa y potente con las dendritas de las células de Purkinje. Un solo impulso de una fibra trepadora genera un potencial de acción prolongado de hasta un segundo en la célula de Purkinje, y ese potencial de acción prolongado se conoce como descarga compleja. En resumen, nuevamente tenemos dos vías aferentes que actúan sobre las células de Purkinje. Ambas vías son excitadoras. Y toda esa información excitadora que llega a la corteza cerebelosa por ambas vías tiene un único propósito, que sería modular la señal de salida de la célula de Purkinje. La célula de Purkinje envía su señal hacia los núcleos cerebelosos profundos, y esta señal es completamente inhibidora. Este sistema funciona como un sistema de amortiguación con retroalimentación retardada y se puede entender paso a paso. Vamos a verlo acá en esta imagen. Esto no es más que lo mismo que teníamos en las dos imágenes anteriores, pero ahora presentadas las dos imágenes de la misma lámina. Entonces, cuando se inicia un movimiento rápido, las fibras aferentes, es decir, tanto fibras trepadoras como musgosas, van a estimular directamente a los núcleos cerebelosos profundos, que fueron los que mencionamos al inicio de la clase, ¿verdad? Y eso va a producir una señal excitadora rápida que potencia la contracción muscular y que permite que el movimiento se inicie con fuerza. Ahora bien, al mismo tiempo, ese estímulo va a continuar viajando por la corteza a través de fibras trepadoras y musgosas, y tras un retraso de unos pocos milisegundos va a activar a las células de Purkinje. La célula de Purkinje luego, como ya sabemos es inhibitoria, va a enviar una potente señal inhibidora hacia el mismo núcleo profundo que fue activado al inicio, y esa inhibición actúa como un freno preciso que detiene la contracción en el momento adecuado, evitando que el movimiento sobrepase su objetivo o que se produzcan oscilaciones. Este proceso además es refinado por un fenómeno conocido como inhibición lateral, que es llevado a cabo por esas interneuronas de la corteza, esas interneuronas inhibitorias de la corteza que habíamos mencionado previamente, que son las células en cesta y las células estrelladas, las cuales, al ser estimuladas por las fibras paralelas, y eso lo podemos ver acá, células en cesta y las células estrelladas también son estimuladas por las fibras paralelas, pero cuando ellas son estimuladas por esas fibras paralelas envían señales inhibitorias a las células de Purkinje adyacentes, y eso afina y acentúa el contraste de las señales motoras. De igual forma existen las células de Golgi, que ellas son estimuladas directamente por las fibras paralelas también, pero envían un bucle de retroalimentación inhibitoria no a las células de Purkinje, sino a las células granulares, controlando así las propiedades temporales y el flujo de la información que entra a la corteza cerebelosa. Volviendo acá a esta imagen y para explicarlo en otros términos, para que quede claro, cuando se inicia el movimiento rápido, entonces teníamos unas fibras aferentes, que eran tanto las fibras trepadoras como las fibras musgosas. Esas fibras trepadoras y esas fibras musgosas van a transportar un estímulo que va a excitar en primera instancia a los núcleos cerebelosos profundos. Núcleos cerebelosos profundos que son estos que están acá, que ya habíamos mencionado también
que toda la información que sale del cerebelo debe pasar por los núcleos cerebelosos profundos. Una vez que excitan a los núcleos cerebelosos profundos, el estímulo continúa fluyendo a través de esas fibras aferentes hasta finalmente excitar a través de los mecanismos ya expuestos acá a las células de Purkinje. Y esas células de Purkinje van a emitir una señal inhibitoria que se dirige al mismo núcleo profundo que fue excitado por las fibras aferentes. Esto con el objetivo de constituir un freno que detiene la contracción en el momento adecuado. Y eso es lo que hace que el cerebelo participe en el control de los movimientos finos. Un aspecto clave que hay que tomar en cuenta en lo que respecta a la interacción entre las células de la corteza cerebelosa es el rol de las fibras trepadoras en la plasticidad sináptica y el aprendizaje motor. Las fibras trepadoras funcionan como transmisoras de una señal de error, es decir, cuando un individuo realiza un acto motor imperfecto, las señales de retroalimentación periférica informan de la desviación entre el movimiento real y el deseado. Esas fibras trepadoras, a través de sus potentes descargas complejas, provocan un cambio en la sensibilidad de las células de Purkinje frente a la excitación producida por las células granulosas. Y a medida que el movimiento se repite, esa modificación progresiva en la excitabilidad del circuito perfecciona la coordinación temporal y la precisión, de modo que en el futuro los movimientos se ejecutan ya correctamente. Entonces, las fibras trepadoras, recordemos que establecen sinapsis directa con las células de Purkinje, generando potenciales de acción prolongados que se conocen como descargas complejas. Estas descargas complejas, cuando se reconoce una discrepancia entre el movimiento deseado y el movimiento ejecutado, generan un cambio en la excitabilidad de las células de Purkinje frente a la acción de las fibras paralelas, que recordemos que son los axones de las células granulosas. Y de esta manera, a medida que el movimiento se repite, esa modificación progresiva en la excitabilidad del circuito perfecciona tanto la coordinación temporal como la precisión de los movimientos. Para finalizar con esta primera parte, vamos a hablar acerca de los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres pares de haces de fibras nerviosas que constituyen, como ya se mencionó, las únicas vías de comunicación entre el cerebelo y el resto del sistema nervioso central, anclando entonces el cerebelo al tronco del encéfalo. Cada pedúnculo tiene una especialización funcional distinta en cuanto al tipo de información que transporta, pues puede transportar información aferente o de entrada o de salida o eferente. En este sentido, reconocemos así un pedúnculo superior que es casi totalmente eferente, un pedúnculo medio que es puramente aferente y un pedúnculo inferior que es mixto, pues contiene múltiples vías tanto aferentes como eferentes. Acá en esta imagen, bueno, podemos ver cómo esos pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior son representados a través de haces de fibras nerviosas que comunican al cerebelo con el tronco encefálico. Esta imagen, si bien no es anatómicamente muy precisa, se las dejo para que entiendan mejor cuál es la naturaleza de cada uno de sus pedúnculos cerebelosos. Entonces, en el caso del pedúnculo cerebeloso superior, sabemos que es casi totalmente eferente. En cuanto a su origen, sus fibras provienen de los núcleos profundos del cerebelo, principalmente del núcleo dentado y de los núcleos interpuestos. En lo que respecta al destino de estas fibras, los axones de las mismas van a ascender y cruzar la línea media, es decir, se van a decusar en el mesencéfalo. Desde allí se van a proyectar hacia el tálamo, concretamente hacia los núcleos ventrolaterales, que a su vez retransmiten la señal a la corteza motora y premotora. Y esto es lo que permite al cerebelo coordinar la planificación de movimientos voluntarios complejos. También proyecta hacia el núcleo rojo para influir en la vía rubroespinal y hacia el colículo superior para controlar movimientos oculares y de la cabeza. Aunque es mayoritariamente eferente, el pedúnculo cerebeloso superior contiene una excepción aferente, que es el fascículo espinocerebeloso ventral, que entra al cerebelo por esta vía. El pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis es una vía puramente aferente. Ella es masiva, pues contiene más de 20 millones de axones,
y actúa como el canal por el cual el cerebelo recibe el plan motor desde la corteza cerebral. Tiene su origen en los núcleos pontinos que están situados en la base de la protuberancia. En lo que respecta a su trayecto, la corteza cerebral, tanto motora, premotora y sensorial, envía información a los núcleos pontinos. Desde allí, las fibras cruzan la línea media e ingresan al hemisferio cerebeloso contralateral a través de este pedúnculo. Su función es informar al cerebelo sobre la intención de movimiento, es decir, informar al cerebelo acerca del comando motor que la corteza cerebral desea ejecutar. Y por último tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, también conocido como cuerpo restiforme, que es el más pequeño pero el más complejo, ya que es una vía mixta que maneja la integración sensoriomotora básica y el equilibrio. Maneja vías aferentes o de entrada y vías eferentes o de salida. Las vías aferentes transportan información sensorial crítica desde la periferia para comparar la ejecución real con el plan motor. Esta información sensorial proviene desde la médula espinal y desde el tronco del encéfalo. La que proviene desde la médula espinal ingresa a través del fascículo espinocerebeloso dorsal, que trae información propioceptiva. Y la que proviene del tronco del encéfalo eh, incluye aferencias de los núcleos vestibulares y del olivo inferior. En lo que respecta a las vías eferentes que salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ellas principalmente transportan señales desde el núcleo fastigial y el lóbulo flóculo-nodular y proyectan hacia los núcleos vestibulares y la formación reticular para controlar tanto el equilibrio, la postura y los movimientos axiales de tronco y de cabeza. Sé que, toda esta información puede parecer bastante intrincada, pero lo que es más necesario que se lleven acá es cuál es la naturaleza de cada uno de los pedúnculos cerebelosos, su función y hacia dónde proyectan o desde dónde proyectan la información. Porque ya cuando más adelante en la presentación hablemos de las aferencias, o en la segunda parte de este video, se hable de las aferencias del cerebelo y de las eferencias del cerebelo, podrán comprender muchísimo mejor todas estas vías que les comenté.